Los hospitales siempre están con ese velo de ciertas apariciones inquietantes. Aquí en Sevilla no es por menos, pero también tenemos ciertos puntos importantes, sobre todo en hospitales, donde la gente, la voz popular, algunos testimonios de médicos, de otros trabajadores como limpiadora o vigilante, han dado testimonios sobre apariciones del más allá, algunas de ellas vinculadas a la muerte de algunos pacientes, donde ese paciente ve a una figura extraña o si suele aparecer por el mismo pasillo cerca de la habitación donde esa persona suele fallecer, esta extraña entidad. Hoy nos vamos a ir a uno de esos lugares más míticos de la ciudad de Sevilla. Nos vamos a ir al antiguo Hospital de la Sangre o Hospital de las Cinco Llagas. Actualmente es el Parlamento de Andalucía, donde vamos a conocer al fantasma de Sor Úrsula y cómo atormenta y atormentó en el pasado. Soy Bernardo, bienvenido a Orden del Tiempo. Antes de todo, suscríbete al canal aquí en YouTube, activa la campanita y ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo. El Hospital de la Sangre o el Hospital de las Cinco Llagas fue un edificio mandado a construir en el siglo XVI por la familia Rivera, una familia acomodada en Sevilla, donde creó este gran edificio que servirá como hospital hasta prácticamente ayer, ya que dejó de cumplir esa misma función en 1976 y posteriormente, entrada en la década de los 80, se conformó como el Parlamento de Andalucía. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este edificio? ¿Quién es Sor Úrsula y por qué su alma vaga por esos pasillos? Nos tenemos que ir hasta el siglo XVII, donde el hospital estaba en pleno funcionamiento. Entre todas las monjas que cuidaban a los enfermos, entre todas ellas que atendían amablemente, que cumplían, ¿no?, con esa entidad, con ese sacrificio hacia los demás, con esa devoción también a Jesús, hacia Dios, por eso se habían encomendado a Él y habían entrado en hábito. Pero no debemos olvidar de que mucha gente entraba a la vida religiosa porque era una manera fácil y segura de tener techo y de tener comida en tiempos difíciles. Así que en este contexto podemos situar a Úrsula, o como mejor conocida como Sor Úrsula. Muchos testimonios afirman de que esta monja tenía mal genio, torturaba a los pacientes. Entonces se crió esa fama sobre esa tortura de Sor Úrsula hacia los pacientes y también hacia su propia compañera y demás. Pero será un brote de peste que llegará a la ciudad de Sevilla cuando toque profundamente a Sor Úrsula, le afecte demasiado y muera por esta terrible enfermedad. Pero parece ser que Úrsula jamás abandonó dicho hospital. ¿Por qué? Porque tenemos al fantasma de Sor Úrsula, tenemos las apariciones de ella y los tormentos desde su muerte hasta prácticamente el siglo XX. Muchos de ellos nos hablan de que esa monja iba por los pasillos lamentándose, gritando, las temperaturas bajas, incluso se aparecía a los pies de la cama de muchos pacientes y estos acaban muriendo. Nos tenemos que ir hasta el siglo XX, hasta prácticamente hace 2 días, cuando se cerró este Hospital de la Sangre o el de las Cinco Llagas. En los últimos años no era raro, pero tampoco
que se viera o se tuviese algún tipo de noticia sobre esta monja. Era una especie de secreto a voces de dicho hospital, pero lo más curioso fue cuando se cerró este edificio. Ese edificio, como comenté, se cerró en 1976 y fue abierto en la década de los 80 para crear el Parlamento andaluz. Hubo bastantes remodelaciones, hubo obras en este edificio y parece que esas obras removieron o inquietaron a aquella alma que habita en su interior. Muchos albañiles, muchos trabajadores tuvieron primer contacto con esta monja. Incluso la llegaron a ver físicamente y varios testimonios nos hablan de las mismas descripciones físicas. Una mujer mayor y sobre todo tuerta de un ojo. Pero parece que ese movimiento, parece que ese achaque, esas remodelaciones, esas obras en el hospital de las 5 llagas hicieron aún más por remover toda esa energía que había en su interior e hicieron que Sor Úrsula no solo se apareciera dentro del hospital, sino también en los alrededores del edificio. Fueron demasiados testimonios donde vecinos de la zona pudieron apreciar diferentes fenómenos paranormales. También en algunas casas se observaron extrañas figuras ataviadas con hábitos. Muchos señalan que es la propia Sor Úrsula. Y entrado en la época parlamentaria, cuando ese edificio pasó a ser el Parlamento de Andalucía, muchos políticos, también como un antiguo expresidente del Parlamento andaluz, afirmó que él sí vio a Sor Úrsula vagar por allí. Pero nos tenemos que ir un poquito más adelante para descubrir nuevos testimonios, sobre todo arqueológicos, con este lugar. En la década de los 90 se hicieron nuevas obras, se descubrió un yacimiento arqueológico y se comprobó de que el hospital también enterraban a sus muertos. Allí se descubrieron varias fosas comunes y se sacaron los cuerpos para trasladarlos. Muchos de ellos eran mujeres, también eran niños, sobre todo aquellos que estaban hospitalizados en el hospital. También había monjas, ¿no? Enterradas entre las empaledadas, ¿no? En las paredes. Y todo esto pues hicieron más en removerse a Sor Úrsula, y de nuevo albañiles, tanto en la década de los 90 como en el año 2000, sintieron y presenciaron esa extraña figura de esa monja tuerta, esa monja que no parecía contenta ni en vida ni muerta, esa monja que vaga por los pasillos y sobre todo esa temperatura desciende. Muchos vigilantes de seguridad a las 3 de la mañana han escuchado lamentos, han escuchado quejíos, han escuchado pasos detrás de ellos y se han girado y no han visto nada. También han visto por las cámaras de seguridad, muchos de ellos incluso cuando ellos estaban haciendo la ronda por el pasillo, como justamente en una esquina giraba alguien que parecía ataviado con hábitos, alguien que le pone la mano en el hombro, incluso alguna que otra agresión. Todo esto son estos testimonios de Sor Úrsula, pero parece ser que el lugar sí está o parece marcado por esas entidades o por esa puerta al otro mundo. ¿Por qué? Porque justamente a la espalda del antiguo hospital de las 5 llagas se abrió y se construyó el actual hospital de la Macarena, donde también son diversos testimonios donde nos hablan de fenómenos y entidades paranormales que también ocurren en el hospital actual de la Macarena. Muchos de ellos incluso hablan de la zona de los quirófanos, otros de la zona de los almacenes, y extrañamente antes comenté de que el fenómeno parece que se escapa del hospital de las 5 llagas. Muchos de ellos han visto a una monja que parece vestida de otro tiempo dentro del hospital de la Macarena. Es Sor Úrsula quien
entra en el Hospital de la Magrena, por qué sigue esa presencia en nuestro actual Parlamento, aunque muchos afirman de que, bueno, hay otros fantasmas que habitan dentro de esos pasillos actualmente, que salen en la televisión y nadie se asusta si no son fantasmas. Pues bien recibido popularmente, aunque a todo pues nos asquea, ¿no? Dependiendo del color y de la gama que estos fantasmas vistan, esas extrañas túnicas. Quien entendió perfectamente esta metáfora, pero sin duda el fantasma de Sor Úrsula es uno de esos fantasmas clásicos de aquí de Sevilla. Conozco algunos testimonios y si por favor sabe alguno de estos testimonios, has presenciado algo, vive en la zona del Hospital de las 5 Llagas y conoces algún dato interesante, por favor déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita para que lleguen todas las notificaciones y darle a cuando apriete la campanita a todas para que para que te avise siempre que suba vídeos. Soy Bernardo y nos vemos como siempre aquí en Orden del Tiempo. Un saludo y hasta pronto, amigos.